en Dios. No había nada que los pudiese quitar de esa comunión, de esa realidad que vivían con Él. La realidad para ellos era Dios, no había más. Sin embargo, cuando ellos caen en desobediencia, se produce una separación del hombre y la mujer con Dios. Y de ahí se produce una separación del hombre y la mujer con la creación. Y empiezan las separaciones en sí. La primera, bueno, pues fue esta entidad que nosotros llamamos Satanás. Al ver su perfección, su mismo deseo de ser igual que Dios, se separa. Dice la Escritura que él fue lanzado, cortado, desarraigado, y fue lanzado al abismo. Entonces ahí ya manejamos dos elementos muy importantes. Yo les digo, el cielo es donde está Dios, donde estamos en comunión con Dios. Y el infierno es el lugar en donde no está Dios, en donde no hay esa realidad divina con nosotros. Para que lo entendamos más fácilmente. Entonces, si nosotros pensamos que cuando Cristo vino al mundo y empezó su ministerio, Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando nosotros decimos esto, efectivamente, podemos decir que Dios está aquí y que su reino está con nosotros. Entonces, la promesa de la Escritura, cuando nos dice, donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está, en medio de nosotros. Entonces yo les digo, miren, en las reuniones que nosotros tenemos, aquí ahora que estoy con ustedes, les decía cuando estábamos en sus localidades predicando, les decíamos, ahora la promesa se cumple aquí, estamos más de 2 o más de 3. Entonces Cristo está aquí y su reino está con nosotros. El Espíritu Santo viene con él, porque el Espíritu Santo y el Padre y Cristo es uno solo, son los 3 en uno. Entonces nosotros tenemos la gracia, tenemos el privilegio de que el reino de Dios ya viene aquí, ya está aquí con nosotros. Este reino de Dios nos da el permiso de participar, de expresar todas las bondades, todo el amor de Dios a través de su Espíritu y que lo podamos compartir. El cielo es el momento en que estaremos con Dios, con Cristo, siendo más humanos. Ahora somos humanos, pero cuando estemos con Él, el amor de Dios inmenso, porque dice su palabra que ahora vemos como por velo, pero cuando estemos con Él, Él nos dará la verdad total. Y cuando escuchemos, cuando sepamos, cuando experimentemos esa realidad en Cristo, verdaderamente seremos seres humanos como Él nos creó. Y entonces no estaremos en un lugar esperando qué hacer, ¿no? Sino que estaremos participando y dando lo que somos. Entonces estaremos en comunión completamente bella y total, porque Cristo estará en nosotros y nosotros con Él, nos moveremos con Él. La cita que les di es en Hechos, cuando Pablo entra al Areópago y habla acerca de que en Cristo somos, en Cristo nos movemos, en Cristo estamos, cuando habla de la resurrección. Y el infierno es esa posición en donde no está Cristo, no está Dios. Y les decía, les digo, miren, ustedes y nosotros en algún momento estamos en el infierno, porque nuestra condición de enajenación, de no salvación, de no estar buscando a Dios, buscamos nuestros propios principios, nuestro propio yo, satisfacer nuestras necesidades, y no importando quién pague por ello o a quien lastimemos. En ese momento la maldad vive en nuestro corazón. Y si la maldad vive en nuestro corazón, ese pequeño infierno está naciendo en nuestra vida, porque estamos separados de Dios.
Y entonces el infierno sería ese lugar en donde estamos separados completamente de Dios. Les digo, recordemos que el Apocalipsis habla acerca de lugares simbólicos, pero que son terriblemente desastrosos, y no podemos imaginarnos de todo lo que nos expresa la Escritura para poder imaginarnos qué es eso. Dice el Señor Jesús que seremos reducidos a la nada, y ese lugar ya no será el hombre en sí, sino será el desecho del hombre, lo que queda del hombre, ¿no? Por la maldad misma. Ahí ese lugar será un lugar completamente fuera de lo que nosotros podemos establecer o querer para manifestar nuestra gratitud a Dios. Estaremos separados completamente de Dios y llegaremos a la nada, ¿no? A una extinción que tanto temen los hombres en el mundo. El hombre lo que más teme es extinguirse, es acabarse. Entonces yo les decía, si el infierno es ese lugar en donde el hombre teme tanto, que lo vive ya en este momento, en la tierra, cuando no conoce a Dios, entonces debemos de tener la capacidad de buscar a Dios, porque Él vino a deshacer las obras del enemigo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, ya estamos en el reino de Dios. Esperamos un reino futuro, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero mientras ese reino futuro no llegue, estamos ya en el reino con Cristo, porque el privilegio de la salvación nos da el derecho de estar con Él, y su Espíritu nos llena cada día de amor, de paz y de concordia. Por eso les decía, cuando ustedes se reúnen en la iglesia, no confundan el hecho de que la iglesia sea una línea para encontrar a Cristo en la iglesia. Cristo es en todos los días, Cristo es en todos los momentos, Cristo es en todas nuestras actividades, Cristo está en todos nuestros pensamientos. Nosotros al final seremos como, cuando salgamos de este cuerpo, dice la Escritura que seremos transformados, ¿sí? Y Jesús decía, cuando en la discusión de quién se iba a casar si esa mujer tenía tantos maridos, ¿quién iba a quedar al final? Entonces Jesús les dice, acuérdense que en el cielo, en el reino de Dios, seremos como los ángeles, ¿sí? Entonces, un ángel no duerme, un ángel no descansa, un ángel trabaja activamente. Entonces tenemos esa posibilidad de ser verdaderamente criaturas creadas por Dios, como Él lo hizo en un principio. Entonces, no es para que tengamos miedo, sino al contrario, que tengamos la esperanza de que ya hoy el Señor nos ha hecho dignos por su sangre preciosa, porque Él, por medio de su sacrificio, Él vino a quitar esa maldición, porque la muerte es la paga del pecado, es la moneda de cobro. Y nosotros, si no nos acercamos a Dios, si no establecemos esa realidad con Él total, obviamente que seguimos siendo humanos, pero por eso está el Espíritu Santo, para que Él nos guíe, y este hermoso himno que acabamos de entonar, pues da alusión a lo mismo. Me guía a Él. Pues es el Espíritu de Dios el que establece esa realidad en nosotros hoy en la tierra. Entonces nuestras comunidades deben de ser eso. La omnipresencia de Dios es en cada uno de nosotros. ¿Cómo escucha Dios la oración? Los ángeles se mueven a una velocidad como la del pensamiento, no los podemos ver. Pero Dios no se mueve a la velocidad del pensamiento, Dios es. Y puede estar contigo, conmigo, con un chino, con un japonés, con un alemán, en el mismo momento que estemos orando. Él tiene la capacidad de estar contigo. Y aquí lo maravilloso es que en el momento de la oración, Él está personalmente contigo, y pareciera ser que eres el único que existe en el universo con Él. Y esa facultad que tiene Dios no la tiene nadie.
Entonces la oración es el factor fundamental para establecer esa realidad con Dios en lo íntimo de nosotros. Entonces el cielo está ahí. Y la comunión con Dios a través de ese maravilloso poder que significa la oración. Entonces, si nosotros tenemos ese concepto, tendremos la seguridad de que Dios es una realidad palpable, concreta y verdadera, hoy por fe. Y eso no lo entienden aquellos que viven en el mundo, porque el mundo ha corrompido su realidad. Y ellos viven en un infierno ahora. Por eso es importante que nosotros tengamos esa realidad y la ofrezcamos, y la digamos, y la expresemos con la seguridad que tenemos, porque si vamos y predicamos algo que decimos, que leemos, pero no lo vivimos, no existe esa realidad en nuestra vida. Tenemos que vivir, tenemos que separarnos de esta realidad de nuestro yo, de lo que nos conmina a nuestros placeres, a nuestras realidades humanas, y establecer ese vínculo con Dios que nos llene todo en todo. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Y quién es Cristo? ¿Y quién es el cielo? Pues es lo mismo. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, dice Pablo a Roma. Estábamos muertos en nuestros pecados. Pero por su amor nos hizo vivir, porque Cristo es vida. Entonces, eso que llamamos infierno, esa realidad que existe, no es un lugar físico. Es un lugar en donde nosotros nos atrevemos a pisar cuando no conocemos a Dios. Ya está, nuestra vida es un infierno. Y la realidad cuando muramos en esa situación, eso que seremos, ya no seremos humanos, ya seremos lo que sobra, lo que resta de lo que se llamaba ser humano. Por eso el infierno no es un lugar adecuado para nosotros. ¿Sí? ¿Les pareció un poquito difícil entenderlo? ¿No lo apedrearon? Bueno. Pero sí quedaron unos, dijeron, bueno, sí, hay razón para expresar esto, porque nosotros tenemos la creencia de que, pues sí, Jesucristo subió, ¿no? Se elevó en una nube. Sí, pero eso implica un símbolo. El Señor sale de esa realidad humana porque Él viene de una realidad divina. ¿Sí? No es que esa nube haya atravesado todo el cosmos para establecerse en una realidad universal que nosotros conocemos. Le digo, todo es mensurable y todo lo mensurable pues, es material. Pero el Señor no es de este mundo. Es una realidad que toca el mundo pues, sin penetrar en el mundo. Cristo solamente lo hizo. Llegó al mundo, se metió en el tiempo del hombre, en la historia del hombre, para poder sacarlo de la oscuridad. Por eso Juan dice, porque Dios es luz. Entonces, esto es importante. Luego, mientras nosotros vivamos en estas comunidades, pensando que el templo es el lugar donde encontramos a Dios, pero venimos en nuestras situaciones carnales, en donde hay envidias, iras, contiendas, enemistades, pues estamos en los frutos de la carne. Entonces, esto no es el reino de Dios, ni Dios está con nosotros. Pero si pensamos que estas reuniones, cuando pedimos a Dios su presencia, y tenemos la seguridad y la certeza de que Él está aquí, entonces el Espíritu Santo saca lo mejor de nosotros en su amor. Y entonces hay gozo, paz, benignidad, plenitud de Él. Y eso fue lo que los llevó a decir, no sé, hay ese argumento para poder establecerlo. Inmediatamente cantamos un himno y cayeron de rodillas todos para decir al Señor, pues transforma nuestra vida, cambia nuestro ser. Y esto es extraordinario. Porque de una realidad que ellos conocían o que ellos tenían entendido que era, ya viene una realidad que no es y que es más entendible y hay más esperanza y hay una realidad en que comprenden, en donde dicen, entonces Dios está aquí ya conmigo. Claro, Dios está contigo. Dios es fiel. Dios es fiel. Aun cuando duermes, Dios es fiel.
Cuando estás en todas las actividades del mundo, Dios es fiel. Dios nunca te abandona. Aunque todas las puertas se cierren, la única puerta abierta es Cristo. Entonces fue maravilloso. Estuvimos con ellos y les resultó maravilloso y quieren otras pláticas de esta índole, de esta línea, para poder establecer conocimiento, porque eso es lo mejor. Entonces yo les decía, yo con mucho amor vengo y les ofrezco lo que tengo, lo que Dios me da de gracia, lo que de gracia has recibido. Y esto lo damos con amor, no cobramos, porque esto es un don de Dios. Y lo expresamos para que ustedes sean edificados, para que ustedes sean llenos de ese amor de Dios a través de su palabra. Somos solamente portadores de la misma. Y quedaron muy bien. Fue una muy buena reacción, profesor. Gracias, hermano David. Sí, a mí me queda claro que Raúl está exponiendo. David, Si quieren, por favor. Les quiero puntualizar, es decir, lo que tú estás diciendo, David, es que hay ciertas cosas como la ascensión al cielo que fueron solamente un símbolo. Y yo quisiera remitirme un poquito a la palabra, sin ser un experto en estos temas, pero siempre he pensado que es muy difícil que yo, como un ser creado, pueda tener la comprensión total de la divinidad. Sin embargo, por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios: además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis, y en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si lo retenéis como yo los he predicado, de otro modo creísteis en vano. Porque en primer lugar los he enseñado lo que también recibí, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, cuando yo pienso en la resurrección, yo estoy totalmente convencido de que es la resurrección de un cuerpo muerto que vuelve a vivir. Y cuando Tomás es invitado a tocar otra vez el cuerpo de Jesús, no es un símbolo, es decir, yo estoy seguro de que él tocó físicamente el cuerpo resucitado de Jesús. Y cuando viene a la ascensión también es un cuerpo físico que asciende, ¿ok? Cuando Jesús, ya resucitado, convive con los apóstoles, también comparte los alimentos con ellos. Y hay cosas que yo no acierto a pensar cómo un cuerpo glorioso podría digerir unos alimentos o hacer acciones físicas como las de un cuerpo físico mortal que aún no muere y resucita por la gloria de Dios. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo, porque es esencial al Evangelio el creer en la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, no hay nada. No hay nada. Entonces cualquiera que piense que fue una resurrección espiritual o que fue una resurrección en el recuerdo de los apóstoles, pues ya negó la fe. No es el punto. Cristo resucita físicamente, come físicamente, se aparece físicamente, se va físicamente y va a regresar físicamente. Eso lo debemos de dejar bien sobre el tapete. Creo que el punto aquí es que cuando decimos arriba, lo que es simbólico es el arriba, no Cristo, no su cuerpo. Eso es literal, eso es físico, es vivo, con un cuerpo inmortal. Lo que es simbólico a lo largo de toda la literatura religiosa, judía e incluso no judía, es el arriba y el abajo, ¿no? Ese es nada más el punto. El problema es que muchos hermanos no comprenden o no pueden imaginar, bueno, creo que nadie puede imaginar, pero intentamos la omnipresencia divina. O sea, que Dios está en todas partes. La mayoría de la gente se imagina a Dios arriba de las nubes, ¿no? Y así fue durante siglos, y yo diría que durante milenios, de tal forma que hasta que los rusos mandaron su primer satélite a dar la vuelta al planeta, ¿no? El Sputnik 1. El astronauta que llegó pues no era creyente, y
y dijo, fui al cielo y no vi a Dios. O sea, lo cual nos refleja esa idea ingenua de que Dios está arriba de las nubes. ¿Por qué ingenua? Pues primero porque limita el atributo divino de la omnipresencia y con él, pues de la omnisciencia, ¿verdad? Y aunque suene, digo, va a ser un mal chiste, pero perdónenme que se los comente, ¿verdad? Que va alguien a pedirle a un santito 10 pesos y otro va a pedirle 1,000 pesos y entonces pues le da los 10 pesos al que está al lado y dice, toma, pero no me lo distraigas, ¿no? Entonces, Dios no es así. Dios no es un Dios que está allá arriba y que pues ve para aquí, ve para allá, sino es un Dios que está en todas partes y que cuando yo oro, pues ya Él sabe no solo lo que oro, sino lo que pienso. Ve hasta lo que yo no veo de mi corazón, sabe cuántos cabellos tengo, ¿no? Entonces, bueno, antiguamente la gente se imaginaba el universo de otra forma. 3 niveles, el universo siempre tenía 3 niveles, ¿no? La tierra, el cielo y el infierno. Si se quiere 4 en el sentido de la tierra y el mar, el abismo y el cielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Apocalipsis, aparece un ángel que pone un pie en la tierra, un pie en el mar y levanta su mano al cielo, ¿no? O dice los 10 mandamientos, ¿no? No te harás imagen de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pensando en esos 3 niveles, pues el ser humano no conocía más que eso. Y pues ¿dónde estaría el infierno? Pues abajo de este suelo que nosotros estamos pisando, necesariamente. ¿Y dónde estaba el trono de Dios? Llamado también el tercer cielo. Pasando una bóveda de bronce donde están las estrellas, ahí está el trono de Dios. Y aunque pues pasó el tiempo y descubrimos otras formas del ser del universo, las pinturas siguieron haciéndose de la misma forma. En muchos templos católicos vemos a Dios como un viejito que está sentado en una silla, ¿verdad? Y Jesús a un ladito y la palomita ahí en medio. Entonces el problema está, por ejemplo, cuando decimos arriba, Dios está arriba. Si ya concebimos un planeta redondo, nosotros, México, pues a lo mejor anda por aquí, ¿verdad? De la esfera por aquí. ¿Dónde es arriba? En este momento, nuestro arriba es el abajo de un chino, ¿verdad? Para un chino el arriba está para allá y mi arriba está para acá. Pero a eso es más complicado porque la Tierra está dando vuelta de rotación, ¿verdad? Aparte pues de traslación. Y aparte todo el sistema solar con la galaxia pues, también se está moviendo. Entonces, resulta que en el universo, que tiene distancias pues inimaginables, no hay ni una arriba ni una abajo. Cuando pensábamos que el cielo empezaba pasando esa nube, pues Dios estaba más o menos cerca, ¿no? Estaba aquí arribita. Pero si ahora hablamos de miles de millones de años luz de distancia, y Dios está más allá, no, pues entonces Dios ya nos quedó terriblemente lejos, ¿no? O sea, imagínense. Millones de años de distancia con Dios, no puede ser. No hay una arriba y no hay una abajo en el universo. Entonces, para nosotros, la palabra arriba, la palabra cielos, tiene que designar una dimensión divina, no una topografía, es decir, no un lugar. Sí, en el orden espiritual. Exactamente, una dimensión en el orden físico, que además está aquí, que no es física. Entonces, cuando, por ejemplo, Pedro va a la azotea, dice, se le abrieron los cielos y vio una visión. Y muchos de los pasajes de la Biblia hablan de que se abrieron los cielos. Vio los cielos abiertos, una voz del cielo se abre y dice, este es mi hijo amado. Eliseo pide, abre los ojos para que vea los que están aquí. Entonces, todo eso nos ilustra que el cielo no está
en sentido físico, no está más para allá o más allá del sol, sino aquí. El problema, la distancia es espiritual. La persona no puede percibir a Dios porque no lo busca, no lo ama. El creyente percibe a Dios en la medida en que lo busca, en la medida en que Dios mismo se le revela y más si a Dios le place en cierto momento aún llevarnos a una dimensión más clara de esa dimensión que llamamos cielo, ¿verdad? Y nos da una visión, nos da un sueño, una voz, pero no viajamos a ningún lado, sino que nos envuelve, ¿no? Pablo lo decía a los griegos en Atenas: en Dios vivimos, nos movemos y somos, adentro de Dios. O sea, ya no es un Dios que está arriba del mundo, sino que el mundo y nosotros mismos estamos adentro de Dios. Lo que no estuviera adentro de Dios ni siquiera existiría. Entonces, cuando Jesús asciende, sí, digamos que físicamente sus discípulos lo ven ascender, porque tiene que ser, la revelación siempre se tiene que dar en categorías que el hombre pueda entender. Entonces ellos ven un Jesús que asciende, ¿verdad? Lo que ellos pues interpretan conforme a la imagen que tienen del universo, pues que se fue allá donde Dios vive. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, desde el siglo XVII vemos aquel conflicto con Galileo y la iglesia, ¿no? Galileo dice: oye, el sol no es el que sale, no es el que se mete, la tierra no está fija, es la tierra la que se mueve alrededor del sol, y ya lo quieren quemar, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos tomar la postura que en su momento tomó la iglesia de negar los avances científicos, sino al contrario, entender que la revelación se va dando con palabras, en palabras humanas. Y entonces, para nosotros el cielo es la dimensión de Dios. Ya no es donde están las nubes, no es donde están las estrellas, sino aquí mismo. Por supuesto, y comprendemos que para los pueblos antiguos entonces el cielo, y aún para nuestras sensaciones, ¿no? Porque cuando pensamos en Dios, a veces volteamos al cielo, ¿no? Seguimos con la idea, porque es una sensación, que es algo inalcanzable. Alto, arriba, siempre relacionamos con sublime, lo infinito. Y por supuesto abajo siempre lo reflexionamos con muerte, con donde no llega el sol, lo oscuro, la tumba, ¿no? Entonces hay como arquetipos de fenomenología de la religión donde el hombre en general, en cualquier continente, va a pensar en lo divino arriba y en lo demoníaco abajo, ¿verdad? Pero trascendiéndolo ya, como cristianos, nosotros entendemos que lo divino es Cristo y es una dimensión espiritual, y lo demoníaco pues es la separación. No es literalmente lo que está abajo, porque toda la tierra es creación de Dios. Muchos creen que abajo del piso es demoníaco, pero toda la tierra es creación de Dios, ¿verdad? Es que lo que yo pienso, Cristian, es que si no definimos con claridad el tema de si estamos hablando en el orden físico, en el orden espiritual, es cuando viene la confusión. O sea, en el orden físico está clarísimo que no puede ser, pero en el orden espiritual sí nos ayuda la cuestión de grado. Es decir, cuando hablamos de arriba, de algo sublime, de algo grandioso, en lo espiritual, es más fácil conectarte con la grandeza de Dios, con la omnipotencia de Dios, con la omnipresencia de Dios, ¿no? Y cuando estás hablando del ser más rebelde, más desleal, más todo, es más fácil, y por eso en la palabra pues viene expresado como abajo, ¿no? Claro. Pero estás hablando de un orden espiritual. Así es. Aquí, esto a mí no me cuesta trabajo, entender cómo moverme en el orden espiritual y en el orden físico. Lo que sí
me cuesta más trabajo es el tema del contacto del orden físico con el orden espiritual. Es decir, en la transfiguración, en la ascensión y en la resurrección hay una conexión real entre el orden físico y el orden espiritual, ¿no? Y lo mismo nos pasa ahora, es decir, nosotros estamos acostumbrados a sentir, a movernos, a vivir, a tocar en el orden físico, ¿ok? Pero ese orden físico, tal y como lo mencionabas de Pablo, nos movemos dentro de Dios, en Dios vivimos, y esas sensaciones, esa conexión entre lo físico y lo espiritual es una realidad. Es decir, ahora que tenemos tanta información sobre el tamaño del universo, ¿no? Una de las dudas que están presentes en forma, pues no te podría decir que siempre, pero continua, es el tamaño del universo. Para mí, la propiedad de ser infinito y eterno le pertenece única y exclusivamente a Dios. El universo físico no puede ser infinito y eterno, ¿ok? Al no ser infinito y eterno, tendría que tener un límite. Para tener un límite tendría que estar contenido en algo, ¿ok? Y ese ser físico que contiene el universo no podría existir. Pareciera ser que el mismo universo tiene la característica de ser infinito. No lo creo, porque digo, esa característica le pertenece única y exclusivamente a Dios. Porque como universo eres finito, eres terminable, o sea, no puedes permanecer para siempre, ¿ok? Por muy grande que seas. Pero yo creo que el mismo problema existe con la transfiguración, es decir, el cuerpo físico de Jesús toca los dinteles de lo absolutamente espiritual en el momento que Dios decide manifestarse glorioso delante de sus discípulos. Pues sí, son muchos temas, miren. Primero yo quisiera recalcar la importancia, porque a lo mejor alguien puede decir, ya están filosofando en la inmortalidad del cangrejo. No, son importantes los temas, primero porque no debemos imaginar un Dios finito. Precisamente quien se imagina un Dios con figura humana está limitando a Dios. Por eso el Deuteronomio es tan preciso cuando dice, ninguna imagen vista en el monte. Y Jesús reitera, Dios es espíritu, a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, cuando yo tengo la idea de un Dios antropomórfico, un ancianito sentado, y no lo entiendo como un símbolo, ya estoy limitando a Dios. Al grado tal que el movimiento de la fe y de guerra espiritual ha caído en ese tipo de errores. Predicadores como Kenneth Hagin dicen que Dios mide como 3 metros y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, y entonces la gente de guerra espiritual piensa que Dios está allá arriba, que acá andan los demonios y que nosotros tenemos que ayudarle a Dios a vencer a las fuerzas del mal, como si Dios tuviera un enemigo equiparable a Él, ¿verdad? Se cae en un dualismo. Regresa uno a ese dualismo zoroástrico, persa, o se queda uno en la idea católica de un Dios que está allá arriba, y así como Dios me ve, pues también puede ver la Virgencita o San Martín de Porres o cualquiera, ¿no? Entonces, para el cristiano es importante avanzar, crecer en la idea de un Dios que lo llena todo, que lo sabe todo, que está en todas partes y que no tiene realmente que o sea, porque muchas de nuestras oraciones son así. Hermanos, ayúdenme para que el Señor me oiga. Es como que estaba allá arriba y ya llegó mi oración, o está distraído, todavía no me hace caso, ¿no? Ajá. Entonces, no, todo, un Dios que me conoce, como dijo Jesús, aun vuestros cabellos están todos contados. Antes que la palabra esté en mi boca, tú ya la sabes toda. Ese es un Dios distinto. De tal manera que al orar, yo no tengo que imaginarme a un Dios allá arriba, sino a un Dios que me envuelve, ¿no? Efectivamente, cualquier cosa que quisiésemos pintar, dibujar o colocar, no la podemos poner en la nada.
¿verdad? ¿Cómo podría yo poner esta taza en la nada o escribir unas letras en la nada? No puedo. El universo no puede estar en la nada. Es el problema del que no cree en Dios, o uno de sus muchos problemas, estaría explicar cómo el universo está en la nada. Porque el universo efectivamente es finito, en el sentido en que es como un globo inflándose. Es infinito en otros sentidos, como lo son los números, por ejemplo, ¿no? El infinito del conjunto de los números primos, de los números naturales, de los números reales. O sea, hay muchos sentidos del infinito, pero Dios es infinito en un sentido absoluto, o sea, no hay límite para nada. Sí, perdón, estas cosas son infinitas a causa de nuestra limitación en el conocimiento. ¿Sí me explico? Es decir, ya no damos más y decimos son infinitos, pero en realidad para la infinitud de Dios eso debe ser finito, por definición, creo yo. Bueno, ahí sería más un problema de lógica que de percepción. ¿Sí? Sí, en alguna ocasión tomamos un curso de fisicultura. Sí. Y me decían, bueno, nos explicaban, que tienen experiencia en la crianza, en la siembra de peces, pues que en los peces cualquier enfermedad, pues conocer ese ámbito, el ser humano lo clasifica como que están, ¿cómo llaman? En tensión, pues, en estrés. Entonces le dan X medicamento y para todos los que están en estrés y le aplican el mismo medicamento. ¿Por qué? Porque su conocimiento es limitado, sí, con respecto a los peces. Ahorita por lo que está comentando, yo creo que Dios ha encerrado todo, bueno, a causa del hombre, bajo pecado, ¿no? Entonces yo creo que nuestra concepción siempre va a ser limitada, a menos que, en el caso de Nicodemo, ¿sí? Yo creo que cuando Jesús lo enfrenta a su realidad, ¿sí? Pues digo que tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Así como que, cómo acepta eso, cómo lo asimila, cómo lo descifra, ¿no? Por lo que está diciendo, ¿sí? Hay cosas espirituales que no vamos a poder descifrar como seres humanos, comunes, pues. Conociendo a Dios es otra cosa, porque Dios te va revelando, por lo que decías, ¿no? De ir, pues aumentando en conocimiento, pero en conocimiento de Él, ¿sí? Y yo creo que pues, la única respuesta está en su palabra. Y algunos seres humanos que no han sido cristianos, pero que en su corazón se han propuesto indagar el porqué de las cosas, Dios les ha permitido revelar ciertas cosas, ¿no? Sí, pero de todas maneras son limitadas, definitivamente. Yo creo que hasta que no conocemos a Dios, no vamos a salir de esa dimensión que está limitada nada más, ¿sí? Y en ese aspecto creo que sí tiene razón en el sentido de que pues, no debemos de nosotros, pues como les diré, guardar el conocimiento que nos enseña el Señor y compartirlo, como decía el hermano, con la gente que no conoce a Dios, ¿sí? El objetivo es llevarlos a que conozcan a Dios. ¿Para qué? Para que tengan el mismo entendimiento, si no, vamos a permanecer lo mismo. Tú estás allá en tu posesión y yo estoy acá. Sí, el problema es que, hablando ya de cristianos, ¿no? La mayoría de cristianos tiene una imagen limitada. Imagen implica límite, ¿no? Perdón, de Dios. Ahí esa limitación yo la veo por ignorancia de la palabra. Exacto. Definitivamente, ahí no hay otra razón. Por eso es importante ir creciendo en ese conocimiento de Dios. Ahora, que hay una frontera donde lo espiritual y lo físico se tocan, eso es constante, por ejemplo, en la relación cuerpo-alma. Por ahí los empiristas ingleses, ¿verdad?, querían negar la existencia del alma porque decían, ¿cómo es posible que algo no físico actúe sobre lo físico? Pero si el alma existe, o el espíritu humano, pues, y como algo no material, pues hay una constante relación de lo material con lo no material, y esa es constante. Por supuesto, el Evangelio es como el anuncio de que lo espiritual ha entrado en la historia. ¿Cómo es que Dios, siendo espíritu, se hace humano? Ahí está el punto fundante, ¿no? O sea, el Dios que es espíritu, que no es materia, pero aunque es el creador de la materia, toma un cuerpo. Esa es la encarnación. O sea, ya desde la Navidad, ¿no?
irrumpe una nueva dimensión de lo divino en lo que llamamos histórico. Y esto le llamamos escatológico, ¿no? Lo escatológico es esta dimensión más allá de lo temporal que irrumpe en la historia. Y efectivamente, esto escatológico se manifiesta de manera ya más gloriosa en la resurrección. Porque la resurrección es que el Espíritu Santo vivifica el cuerpo de Cristo, pero es el cuerpo material. Un cuerpo inmortal que se constituye en las primicias. O sea, el primero de todos los que vamos a resucitar igual. Con la resurrección de Cristo comienza la nueva creación. Porque aunque todavía no resucitamos nosotros, Él ya. Y Él como primicias, ¿no? Ya está estableciendo el modelo y el ejemplo de cómo vamos a ser todos nosotros. Entonces el retorno de Cristo, ¿verdad?, es el momento en que el reino de Dios, en su dimensión espiritual, se establece en el mundo físico ya sin separación ninguna, que es la nueva tierra, donde tenemos cuerpos inmortales, cuerpos gloriosos, ya no hay pecado, y el paraíso es ante todo, lo que decía el hermano David, una comunión íntima con el amado. Sí es un lugar, es la nueva tierra. Sí hay mucho trabajo que hacer, hay muchos galardones que disfrutar, pero lo más importante es Dios mismo, porque Él es el amado. Y en una relación amorosa, pues no hay nada más importante que la intimidad de los amantes, ¿no? Que es el quid del paraíso, digamos, ¿no? Ahora, le damos el micrófono a Armando. Nada más quiero aclarar, algo decía Macario, ¿no? De que todo está bajo pecado, sí, pero en cuanto al ser humano. O sea, hay una diferencia entre lo finito y lo pecaminoso. Digamos que nuestra distancia con respecto a Dios es doble. Primero, la finitud con respecto a la infinitud. Y segundo, es moral, nuestro pecado con su santidad, ¿verdad? El Señor soluciona la separación moral cuando nos hace nacer de nuevo. Pero la separación de la finitud con respecto a la infinitud, pues es para siempre. Eternamente estaremos conociendo y conociendo a Dios y nunca vamos a acabar, porque Él es pues absolutamente infinito, ¿no? ¿Sí? O sea, el problema de la infinitud... En su presencia no vamos a llegar al mismo conocimiento de Él. No, pero en su presencia estamos ahora. No, es que pero me refiero después de la resurrección, pues. Claro, pero porque miren, ¿por qué es importante cuidar ciertas frases? Porque a veces en el culto dicen los músicos, hermanos, vamos a cantar para entrar en la presencia de Dios. Nos debe de salir un signo de interrogación y dos de admiración, así, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Cuántos ya sienten la presencia de Dios? Exactamente. Dios está presente aquí, alabe o no alabe, lo sienta o no lo sienta, Dios está aquí. Y mi relación con esa presencia no depende de la alabanza, sino de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo, ¿no? Entonces le damos a la alabanza un valor mágico, ritual, que la Biblia nunca dice. Ajá, entonces por eso es importante. Cierto que hay, miren, cuando hablamos de infinitud de las cosas creadas, no lo hablamos en el sentido de la percepción o de la intuición. O sea, yo les digo, imaginemos 3 puntitos, todos podemos imaginar 3 puntitos, pero les digo, imaginemos 3.500 trillones de puntitos, ya no podemos imaginarlo, o sea, ya rebasamos la intuición, nos quedamos en el terreno de la lógica. En el terreno de la lógica tenemos que decir que un conjunto cualquiera de números es infinito porque al elemento X siempre le podemos sumar otro más, X más 1, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Dios creó cosas que tienden al infinito, aunque no a un infinito absoluto, porque son infinitos en una dirección, mientras que Dios es infinito en sentido absoluto, ¿no? Pero, a ver, Armando quería decir algo. Con relación a lo que estamos platicando, ahorita que venía de camino para acá, atravieso normalmente el espacio del Metro de la Raza, o sea, el túnel de la ciencia, y vi un cuadro ahí en el famoso túnel de la ciencia acerca de lo que pues es la evolución de la Tierra, de todo esto, y vi una imagen donde está un planeta Tierra
y le están dando una cuestión tanto apocalíptica, diciendo que se va a acabar, y poniendo ahí incluso una cantidad imaginaria en cuestiones de miles de años de que se va a extinguir. Cuando pues es lo más natural, es algo finito, pero para ellos darle una sensación un tanto de Aniquilación. De caos. de caos, de temor al hombre, de sembrar el pánico, porque no conocen, digo, es el túnel de la ciencia. Eso es lo que a mí me llama la atención, cómo el hombre se enfoca tanto en el conocimiento de la materia, de la ciencia, y no en la búsqueda de Dios. Ciertamente ahí el hecho de poner la cuestión, poner la interrogación y el miedo de que se está creando el caos, se va a acabar la tierra y todo este tipo de miedos. Curiosamente, bueno, no curiosamente, sino que esto que vi ahí y todo el camino traje yo en la mente, cuestión de que, ¿por qué el hombre no busca tanto o más a Dios que a las cuestiones materiales? Y entender que el mundo se va a acabar, pues es algo finito, como todo, ¿verdad? Hablando no solamente del mundo, sino del universo, que todo es finito porque hay un creador. Y ahí en ese túnel de la ciencia se la pasan más que nada dando cuestiones de evoluciones, de cuestiones de cómo ha venido evolucionando, incluso la Tierra vista hace miles de años, hace tantos años, y diferentes fotografías imaginarias o dibujos de cómo era antes la Tierra y cómo es ahora, y no entienden realmente que es una creación y tiene una finitud como todo. Les comentaba que sí es un tema importante porque, miren, como qué tipo de errores pasan a veces. Algo que nos comentaba el hermano David, la gente cree que Dios está en el templo, ¿no? Muchas iglesias o congregaciones centran su vida religiosa en torno al templo. ¿Verdad? Todo tiene que pasar en el templo es la casa de Dios, a la gente hay que traerla al templo, a cualquiera no sube al estrado, ni menos las mujeres, ¿no? O sea, esta es la casa de Dios. Entonces hay una conducta distinta fuera de la casa de Dios y otra dentro de la casa de Dios. En vez de ir al perdido, hay que traer al perdido, y entonces tenemos mucho menor alcance que si fuéramos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, un entendimiento de que toda la creación es sagrada, de que toda la tierra es, y su plenitud es de Dios, que Dios me está viendo igual, si estoy aquí en el llamado templo, que si estoy en mi casa, que si estoy en el metro, igualito está viéndome. El mismo tipo de relación tengo con Él en cualquiera de esos lugares. Cambia la manera de ser del cristiano, ¿no? Entonces, esa parte creo que es importante, porque en el cristianismo desaparece la línea entre lo sagrado y lo profano, que está en todas las religiones, incluyendo al judaísmo. En el cristianismo no hay lo sagrado y lo profano, todo es santo. Cristo es el Señor del lunes al domingo, Cristo es el Señor de todo rincón del planeta, ahí está su presencia en cualquier lugar. Todo lo que yo hago y lo que tengo es de Él, entonces ya no hay profano para mí, ¿no? La santidad lo invade todo, porque Cristo es el Señor, ese es el señorío de Cristo. Entonces, esa es una cosa muy importante de comprender, para que los hermanos no vivan una vida doble, templo y mundo, vida cristiana y vida mundana, etcétera, ¿no? Pero también por cuestiones de cómo se imaginan a veces las cosas. Hay un pastor, aquí por la Escuadrón 201, que no sé de dónde sacó un videíto, que es más bien un dibujo, de una especie de ciudad entre unas galaxias, ¿no? O sea, hagan de cuenta que a alguien en unas fotos de unas galaxias se le ocurrió imaginarse una nueva Jerusalén al estilo castillos medievales, ¿no? Y entonces él lo proyectó en su iglesia y dijo, hermanos, ya con un telescopio ya se vio la nueva Jerusalén. Entonces, si se fijan, tiene implicaciones hermenéuticas eso. La nueva Jerusalén es la iglesia.
no es una cosa física y mucho menos una cosa ubicable en la galaxia fulana de tal, ¿no? Porque entonces es como dije al principio, un cristianismo muy ingenuo. Tiene implicaciones con el Génesis, esto que decía Armando sobre la edad de la Tierra, ¿no? Muchísimos cristianos siguen defendiendo el punto, Dios creó el mundo en 6 días, hace 6,000 años, ¿no? Pero si simplemente hay culturas que tienen 8,000, 10,000, 15,000 años de haber existido, si el planeta tiene, no sé, 4,000 millones de años de existencia, etcétera, o sea, nos desafía a una lectura distinta del Génesis, ¿verdad? Porque o negamos la ciencia, enterrando la cabeza como el avestruz, ¿verdad? Decimos, no me importa la ciencia, yo creo en Génesis, o ya no creo en Génesis, me voy a la universidad y ya no soy creyente. No, hay otra opción, ¿verdad? Que es una lectura de Génesis distinta, como palabra divina, pero que no tiene por qué estar peleado con lo que Dios nos ha permitido entender de su propia creación, del propio mundo que Él hizo. Entonces tiene implicaciones con Génesis, tiene implicaciones con Apocalipsis. Estaba viendo también otro video donde unos hermanos afirman que en una gruta de Rusia es la entrada del infierno, que porque unas personas oyeron gritos, ¿no? Entonces dice, a ver, nos seguimos imaginando que el infierno está allá abajo. Ahora sí, insisto que si el planeta es redondo, pues el único abajo finalmente pues, sería el centro, ¿no? Ah, sí, porque el centro está, está lleno de fuego. Está incandescente, ¿no? Es ígneo. Sí, pero aunque alguien haya oído gritos, entre comillas, en una gruta, la gruta más profunda, que está en Japón, mide 11 kilómetros, ¿no? Y 11 kilómetros no es ni el grosor de la cáscara de una naranja. ¿Cómo van a oír gritos del centro de la tierra? Ahora, si lo que está en el infierno son almas, ¿cómo voy a oír gritos? Otra vez la relación físico-espiritual. ¿Cómo va a haber gritos? El mismo hecho de que lo que en este momento está en el infierno o en el paraíso no son cuerpos, porque la resurrección no se ha efectuado, sino almas, y las almas no ocupan lugar en el espacio. Entonces el paraíso y el infierno en primer lugar no se pueden definir como lugares, sino como estados de relación. ¿Por qué? Porque nuestra alma no ocupa lugar. O sea, ¿a dónde se fue el alma del que se murió? Ya la pregunta es pseudo problema, o sea, es una pregunta falsa. Porque ese a dónde estoy preguntando por algo físico y yo había dicho que el alma no era física, ¿no? Entonces sí tiene sus muchas implicaciones para las doctrinas, para las interpretaciones y sobre todo para que nos desafíe en comprender cada vez mejor la teología. Antes decíamos que la omnipresencia es que Dios estaba en todo lugar. Y yo creo que ahí estamos definiendo a Dios con relación a lo creado y tiene que ser al revés. La omnipresencia no sería que Dios está en todo lugar, sino que cada lugar posible solo existe en función de estar en el ser con mayúscula que es Dios. Si un lugar cualquiera, una dimensión espacio-temporal cualquiera o material, no está en el ser, no está en Dios, no existe. Entonces es diferente, ¿no? O sea, todo esto nos ayuda a pensar ese tipo de cosas y ayudar a los hermanos poco a poquito a rebasar estas concepciones que a veces las queremos seguir manteniendo literales porque en Isaías 6 dice que el profeta vio al Señor en un trono alto y sublime y sus faldas cubrían el templo. Si eso es literal, Dios usa falda para empezar, ¿no? En las iglesias pentecostales ya tenemos un problema. Pero la segunda cosa es que, aunque para nosotros es un ser muy grandote el que tenga unas faldas que midan 40 metros, para el tamaño del planeta pues es un ser muy pequeño. Y para el tamaño del sistema solar
es pequeñísimo. Y para el tamaño del universo, bueno, no es nada. Entonces, ¿dónde quedó Dios? ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde tenemos que llevar al hermano a que comprenda que las visiones apuntan hacia realidades trascendentes, hacia realidades infinitas. En ese sentido no son literales, pero lo que sí es definitivamente histórico, literal, físico, lo que tiene que ver con Cristo. Porque Él, y esa es la grandeza de la palabra divina, Dios se hizo humano, tuvo un cuerpo humano, murió como humano, resucitó como humano y así volverá, ¿verdad? En el caso de 2 de Corintios 12, donde Pablo habla que fue al tercer cielo, ahí como, quizás sí me queda claro lo que están comentando, pero porque es muy enfático en hablar como si hubiera un problema. Claro. Bueno, miren, primero Pablo dice, conozco un hombre, suponemos que se refiere a él, ¿verdad? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, para empezar, él no puede determinar la naturaleza exacta de la experiencia. ¿Por qué? Los ocultistas piensan que uno se puede desdoblar, o sea que el alma inicia un viaje astral saliendo del cuerpo, ¿verdad? Y yendo a X. Mucho de eso se ha metido ya en las iglesias cristianas. Con esta, por ejemplo, señora Ana Méndez. Ana Méndez dice que su alma sale y va a las regiones de sombra de muerte y rescata almas que están allí encarceladas. Para empezar, está diciendo cosas que pertenecen al ocultismo. Y para continuar, se cree Cristo. ¿Quién más que Cristo puede redimir almas de la región de sombra de muerte? Que además, precisamente, y lo que decía hace rato Vicente, revuelve la dimensión espiritual con la física, porque cualquier metáfora como la del Salmo 23, la región de sombra de muerte, ella ya la pinta físicamente y dice, las regiones de sombra de muerte son los hospitales, son los panteones, son los manicomios, o sea, ya para ella son cosas físicas, entonces allí se pierde, ¿no? Entonces esta idea de que el alma se va a viajar es ocultista, ¿no? Si realmente Pablo fue transportado con todo y cuerpo, pues él no se atreve a decirlo, dice, no sé cómo. Quizá lo podamos imaginar más como lo describe en el caso de Pedro, ¿no? Se abren los cielos. O sea, en realidad ni su alma ni su cuerpo fueron a ninguna parte, sino tuvieron una experiencia con la dimensión divina. Ahora, Pablo, como Cristo, como Isaías o como nosotros, somos hombres de nuestro tiempo. No podemos imaginar cosas que no sabemos. Entonces, ¿cuál es el concepto del mundo, digamos, del universo que tiene Pablo? O sea, las aguas, la tierra que fue fundada sobre las aguas, la bóveda que sostiene las estrellas y el tercer cielo, el cielo de Dios. Por supuesto, las aguas caen al abismo porque océano y abismo se conjuntan. Son las aguas primigenias de donde estaba el caos cuando surgió el mundo, ¿no? Obviamente que el Seol pertenece a ese abismo. Ese es el concepto de Pablo. Claro. Bueno, griego, judío, mesopotámico, o sea, cuando Pablo está por aquí y dice, quiero ir a España, ¿por qué quiere ir a España? Es el fin del mundo. Él quiere cumplir el plan que se establece ahí en Hechos, ¿no? Hasta lo último de la tierra. ¿Dónde es lo último de la tierra? Pues España. Después de eso sigue el océano y si me adentro en el océano voy a caer al abismo. Entonces, cuando Pablo tiene una experiencia de Dios, fue aquí, al tercer cielo, ¿verdad? O sea, pero él nos está diciendo en sus palabras lo que él experimentó, pero no es que necesariamente, ¿verdad? Y además, no sé si lo viví físicamente. Perdón, Eso. Perdón por los... Estoy pensando en mis compañeros a la distancia. Realmente, a Pablo dice, no sé si en cuerpo o fuera del cuerpo. Ahí lo que le importaba a Pablo era que él recibió un conocimiento
inefable. Y cuando usamos la palabra inefable, pues no se puede traducir, no se puede explicar. ¿Sí? Entonces, ahí es el punto. Para los mormones, por ejemplo, Dios tiene cuerpo. Dios el Padre tiene cuerpo, Dios el Hijo tiene cuerpo. En realidad ellos sí son politeístas, porque una cosa es el Dios Padre con su cuerpo y otra el Dios Hijo con su cuerpo. Ahora, cuando nosotros muramos, vamos a ser ángeles y seguimos evolucionando, también vamos a ser dioses y vamos a crear nuestros propios universos. Entonces, vean a qué limitamos a Dios. Cuando Dios tiene figura, entonces ya no es el absoluto. Podríamos hacernos la pregunta, si Dios tiene figura, ¿en dónde está puesto Dios? ¿En dónde está puesto el universo? Un Dios con figura ya no es Dios porque ya no es lo último, ya no es el ser último, ya no es la causa última, sino que Él mismo está condicionado al espacio, al tiempo, a los límites, ¿no? Ahora, los Krishnas, por ejemplo, alguna vez me invitaron a una de sus comidas y estábamos ahí platicando y decían, no, Dios sí tiene cuerpo y es azul, para colmo es de color azul, ¿no? Entonces, Dios ya no sería el fin último. Hay una pregunta que se hace normalmente el jovencito de secundaria, ¿no? ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y quién hizo a Dios? Hay quien se desespera y dice, pues, ¿qué le contesto? Bueno, en la pregunta ¿quién hizo a Dios? Ya está implícita la necesidad lógica del que pregunta, de que tiene que haber una causa de todo. Pues esa causa primera por la que tú estás preguntando, ese es Dios. Cuando tú te imagines un Dios con límites, pues tienes que preguntarte quién hizo a Dios. Pero un Dios sin límites, pues ya no tienes que preguntarte quién hizo a Dios, sino ahora es la causa incausada, ¿no? Una causa que no requirió a su vez ser causada. Hasta un poeta azteca, que fue Netzahualcóyotl, lo decía con otras palabras, ¿no? Se refería a Dios como el inventor de sí mismo. Es bonito lo que dice, ¿no? Es el inventor de sí mismo. Lo que en teología llamamos que Dios es causa sui, causa de sí mismo. Entonces, por supuesto que nuestra tarea como cristianos es crecer en el conocimiento de Cristo, de Dios, cada vez más, sin límite, ¿no? Pero sí, pues sí nos lleva a muchas limitaciones el no ayudar a los hermanos a superar esto. Sobre todo cuando decimos Dios es persona, la mayoría de la gente cree que con persona estamos diciendo figura humana. ¿Qué trabajo cuesta, verdad? Explicarles que con persona no estamos hablando de que tenga figura, sino que es un ser con voluntad, con intelecto, con sentimientos. O sea, sobre todo que es un ser consciente, ¿verdad? Que puede amar. Porque lo que no es persona, es energía, por ejemplo, no puede amar, porque ni siquiera tiene conciencia de sí misma, como la luz eléctrica. Entonces, no creemos en un Dios energía, sino en un Dios personal, pero no físico, no finito. Si le pasan el micrófono a Vicente, por favor. Solamente quiero leer Juan 17, porque una vez más me sorprende cuando Jesús ora por sus discípulos y dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que les has dado. Y él mismo define qué es la vida eterna y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta Biblia que tomé en la mañana a mi salida, algunas de las que tengo ahí, tiene una nota sobre Juan 17:3 y dice, la vida eterna, aparte de ser un sinfín, consiste en el conocimiento continuo y progresivo de Dios. Se basa en nuestra experiencia con Él
y en un conocimiento afincado en su revelación que culmina en Cristo y su misión redentora, ¿no? Y lo que es terriblemente importante para mí es que cada uno de nosotros, no solo pensando como pastores o como líderes o como lo que sea, sino como cristiano común y corriente, es que tenemos que dejar el estatus de una fe sencilla y adentrarnos en esto, en la revelación y en las consecuencias de nuestro hablar. Tú decías hace un momentito, Cristian, es que Dios nos ve, y ese tiene otra connotación. Pareciera ser que cuando Dios nos ve, también nos ve desde un ángulo diferente a nosotros, cuando que la palabra nos dice que hemos muerto nosotros y que es Cristo quien vive en nosotros, y es que es Dios el que está viviendo el que está viviendo a través de nosotros. Entonces no habría lugar para que Dios nos vea desde otro ángulo, sino que es el mismo Dios el que está respirando, decidiendo y haciendo a través de nosotros, siempre y cuando nosotros, con esa libertad que nos fue otorgada, ¿ok?, le demos nuestro consentimiento, que es lo único que Él necesita para vivir en nosotros. Decía el hermano David que Dios está conmigo igual que está con aquel en otro país, y San Agustín definía esa omnipresencia divina como la cualidad de Dios de estar en un lugar, en su ser entero y completo, sin dejar de estar en otro lugar, en su ser entero y completo, ¿no? Y sí, efectivamente, Dios nos ve, y aquí lo que decía Vicente es más en sentido espiritual, ¿no? Pero aún en el terreno físico, podríamos decir que Dios lo ve todo desde todos los ángulos posibles. Desde el átomo, que no me veo a mí mismo, ¿verdad? Porque a veces nos imaginamos a Dios como, en esa concepción antigua del mundo, como está allá arriba, nos ve a todos como hormiguitas. No, pero si Dios es el fundamento del ser, Paul Tillich, que es un teólogo muy importante del siglo XX, le llama a Dios el abismo del ser. Desde el abismo del ser, el que sostiene a todos los seres, nos está viendo desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande, ¿no? Realmente es... No me perdió de caer en el panteísmo. Hacia allá iba yo, gracias Macario, nos advierte Macario muy oportunamente qué diferencia hay entre esto y el panteísmo, ¿no? Porque panteísmo viene de pan todo y teos Dios, las doctrinas que dicen que todo es Dios, que están muy de moda. De alguna manera todo lo que propone la nueva era, que es un movimiento mundial muy fuerte, en ascenso, es panteísmo. Las doctrinas que introducen en las iglesias están contaminadas de panteísmo. Volviendo a estos predicadores de la fe como Kenneth Copeland y demás, ellos dicen, tú eres un cristito, entonces tu palabra es creativa, como Dios creó el mundo, tu palabra también crea cosas. Entonces nos están haciendo dioses, ¿no? Están cayendo en un panteísmo. Ahorita que venían del metro, me tocó dos muchachitos hablando vendiendo y hablando cosas de Krishna, ¿no? Entonces esto está creciendo. En esas doctrinas de Krishna y de la India y todo eso, la idea última es que yo soy Dios. Y aunque la gente a veces no entiende en qué se está metiendo, porque no alcanza a captar que la propuesta es que yo no existo. La sabiduría, la iluminación la voy a alcanzar cuando me dé cuenta que no existo y entonces me funda otra vez con el todo y deje de ser yo. Si a la gente le dijeran así de entrada, mira, la salvación que te ofrezco es que te desaparezcas, mucha gente diría, no me interesa esa salvación, ¿verdad? Porque el fundamento del cristianismo es que la creación es real, no es parte de Dios, es creación. Y por tanto sí existe, no es una ilusión como en el budismo, sino es realmente existente, pero diferente del Creador. De tal manera que cuando nos salvamos, eternamente vamos a ser nosotros. O sea, Macario va a ser Macario de aquí a 1000 años y a 1 millón de años y 10 millones de años. Seguirá siendo Macario. En la doctrina budista se trata de que Macario deje de ser Macario y ya nunca es más. Tenga él conciencia ni nadie de que existió Macario, ¿verdad?
Pero- me llama la atención las dos frases, ¿no? Todo es Dios y Dios es todo. Así se supone que eso explica, ¿sabe? Se supone que eso explica el panteísmo así, ¿no? Sí, el panteísmo diviniza a Ujú. todo, ¿verdad? En la Biblia, la distancia que mencionamos hace rato entre lo finito y lo infinito es infinita. No podemos perder nunca de vista esa distancia, porque ese es el pecado del diablo. Cuando el diablo quiere ser como Dios, está tratando de rebasar esa distancia entre la criatura y el Creador, que es al mismo pecado al que invita a Adán y Eva, ¿no? O sea, seréis como dioses. Entonces, para la Biblia, el equipararnos a Dios es el pecado fundamental, porque en la Biblia tiene que quedar clarísima la diferencia entre creador y criatura. Ahora, la criatura se salva en una salvación personal. Si ustedes se fijan, la mística, que es la idea oriental, es una salvación impersonal. Yo desaparezco para fundirme en el todo impersonal. Mientras que en el cristianismo la beatitud es personal. O sea, yo voy a vivir eternamente con Dios siendo yo. De tal manera que Pablo o el Cantar de los Cantares lo ilustran como un matrimonio. Para que haya un matrimonio tiene que haber personas distintas. Si la salvación cristiana es un matrimonio, se comprende lo que decía Vicente, ¿no? Este constante crecer en el amor y conocimiento de Dios, que ya no es un conocimiento conceptual, es un conocimiento de participación, que es el amor. Entonces yo voy conociendo a Dios cada vez amándole más, disfrutando más de Él, sin fin, ¿verdad? En primer lugar, por eso es un matrimonio, pero sobre todo porque exige el amor recíproco, o sea, de dos partes. Y esas dos partes tienen que ser distintas, el esposo y la esposa. O sea, el creador y la criatura siempre serán distintos. La herejía es aquella que propone que la criatura se vuelve Dios, ¿verdad? Se funde. La mayoría de los libros esotéricos que se venden por todas partes, de eso se tratan, aun cuando hablan de Cristo, muchos de ellos. El Cristo interior. El Cristo interior no es más que una manera de decir, tú eres Cristo, despierta tu Cristo que está dentro, porque tú eres Dios. Entonces, no, en el cristianismo la salvación exige la separación de las personas, la distinción. Uno es la esposa, otro es el esposo. Uno es la criatura, otro es el creador. Entonces vuelvo al punto de la omnipresencia divina. Dios está en todas partes, o mejor dicho, Dios da existencia a todo lo que existe, pero es diferente a su creación. Dios está en mí, pero no es yo. Yo estoy en Dios, pero no soy Dios. O sea, aunque la creación entera solo subsiste porque está en el infinito que es Dios, no podemos nunca fundir, sino siempre establecer la clara distinción entre el creador y lo creado. Eso es lo que nos evita todo panteísmo, porque el panteísmo, pues como vemos, es pecado del diablo, en una palabra, ¿no? ¿Verdad? Sí. La soberbia, ¿no? Del hombre, nuevamente. Ahí entra mucho. Que de empoderarse de algo que pues, es imposible alcanzar. Claro. Muy bien, ¿algo más? Digo, ya nos quedamos en este tema, ya casi el tiempo se nos acaba, pero... Ahí mismo, en este tema, en la misma Trinidad se presenta la misma problemática, ¿no? O sea, la diferencia de las personas, porque esa diferencia entre ser en algo esencialmente diferente que es Jesús y al mismo tiempo tener la esencia divina al mismo nivel los tres, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, ¿no? Y en el caso de nosotros como creación, efectivamente no somos panteístas, no somos dioses, pero cuando Jesús también nos dice, y el que cree en mí hará cosas mayores que las que yo he hecho,
no estamos siendo dioses, pero estamos usando esa promesa de Dios para poder usar su poder y hacer cosas mayores, como él dice que las que él hizo, ¿no? Quizá más en el sentido que usted lo decía hace rato, Cristo en mí. No es tanto que yo uso su poder o yo las hago, sino es Cristo en mí. Sí, el problema trinitario es complicado, pero por ejemplo, esta semana me encontré en la librería que ya se editó la obra más extensa de Newton, y no era su Principia Matemática, sino una obra de teología. Muy interesante porque Newton era un creyente. Su libro más gordo de todos los que hizo de física es uno de teología. El problema con Newton, como lo fue con este médico que fue quemado por Calvino, ¿cómo se llama? Calvet. A ver, ¿cómo se apellida? Calvet. No, algo parecido, ahorita me acuerdo. La sangre. Al ser Alzheimer, sí. Bueno, con ellos es que no creen en la Trinidad, ¿no? Digo, hay muchos creyentes, creo que muchos, para los que la Trinidad es un asunto tan complicado que pues simplemente lo niegan, ¿no? Yo creo que el problema aquí reside en suponer que lo que no entiendo no lo puedo aceptar. Yo creo que puedo aceptar lo que no entiendo siempre y cuando esté en la Biblia, ¿no? Si yo limito la Biblia a lo que yo entiendo, caigo en una cosa que se llamó el racionalismo. Si yo digo, bueno, mira, esto no lo entiendo, pero está en la Biblia, por tanto lo acepto, ¿no? Entonces, puedo ser muy racional al interpretarla, pero estoy reconociendo los límites y estoy reconociendo la suprema autoridad del texto por encima de mi razón, ¿no? Entonces aquí la pregunta no es tanto si la Trinidad es un asunto entendible, sino si está o no está en la Biblia. Porque además es lógico que haya cosas que yo no entienda. Por mera definición, Dios es infinito, yo soy finito. ¿Puedo entender todo lo que Dios es? Obviamente no. O sea, desde el punto de partida hay que aceptar que hay cosas que no voy a comprender. Entonces la pregunta más bien tiene que estar dirigida hacia otro punto. No si es comprensible la Trinidad, sino si está claramente revelada. Y si está claramente revelada, yo la tengo que aceptar. Por supuesto que hay cosas que a mi intuición, otra vez vuelvo al punto de la intuición, le pueden parecer contradictorias. Pero eso no es nada grave. Aún en el mundo netamente físico hay realidades contradictorias, como la naturaleza de la luz. Un objeto en el mundo físico o es partícula o es onda. Y la luz se comporta de las dos maneras, lo cual es contradictorio, ¿verdad? Entonces, si aún en el mundo físico hay cosas contradictorias, pues en el mundo espiritual, quién sabe, ¿no? Entonces, de ahí que la Trinidad más bien es un asunto a investigar en qué sentido está o no está en la Biblia. Ahora, el punto fundamental en ello es si Cristo es Dios o no es Dios. De ahí comenzaron las discusiones trinitarias. ¿El Verbo es Dios o no es Dios? Si es Dios, ¿cómo es que no es el Padre? Y si no es el Padre, ¿cómo es que no son dos dioses? Todas esas preguntas desembocan en la disputa trinitaria. No es tanto, como decía Vicente, que sean de esencias diferentes. Más bien el Concilio de Nicea, usando la palabra esencia, lo que quiso afirmar es que Padre, Hijo y Espíritu Santo son de la misma esencia. Y dice, son tres personas diferentes, pero cosustanciales. O sea, la sustancia divina es la misma. El mismo poder, divinidad, eternidad para los tres, ¿no? Por alguien alzó la mano, ya no supe quién. Ahí está el micrófono, hermano. No, es nada más para comentarte que el médico que dijiste que quemó Juan Calvino se llamaba Miguel Servet. Miguel Servet. Sí, gracias. Miguel Servet.
y fue quemado por no creer en la Trinidad. Exacto. Bueno, sí, pues podemos discutir o no que era un hereje. Lo que creo que es inaceptable que la iglesia queme gente. Ganas no nos faltan, pero no es el método espiritual, ¿verdad? Bueno, según lo que se dice en internet es que fue acusado por Juan Calvino de herejía, por eso fue que se quemó junto con sus libros. Así es. Y Cristian, por decir, entonces, ¿en qué sentido uno tiene que pensar en Dios? Si, o sea, en la escritura hay muchos ¿Cómo es? Antropomorfismos. Sí, morfé es forma, ¿no? Y antros es hombre. Antropomorfismo, que hablamos de Dios con figuras humanas. Y pareciera que la escritura siempre nos está llevando a considerar cómo es Él. Y siempre son ejemplos así como una persona. Pero, a ver, entendí que si yo lo pienso así, lo estoy viendo. Pues el antropomorfismo es necesario porque los seres humanos no tenemos un lenguaje celestial. ¿Cómo hablar de Dios? En el único lenguaje que tenemos, que es lo que nosotros conocemos. La percepción que tenemos. Ahora, lo importante, la Biblia no es un libro de filosofía, así que no abordó un lenguaje abstracto, que además hubiera sido muy complicado para la gente sencilla. A la gente sencilla hay que hablarle en términos sencillos y una de esas formas es hablarle de Dios en términos humanos, pero al mismo tiempo la Biblia siempre rebasó las concepciones de las religiones que de verdad creían que sus dioses tenían forma humana, como los griegos, ¿verdad? Un Zeus que estaba sentado en un trono, que enviaba los rayos, que venía al mundo, que violaba mujeres, que se peleaba con la esposa, que se engañaban y todo eso, que peleaban entre ellos. Todo eso está totalmente basado en la Biblia. Lo que podríamos decir, ¿cómo explicarle a alguien o a mí mismo que Dios percibe todo lo que pasa? Decimos Dios ve, porque de esa manera me imagino. Pero el Dios ve no puede ser literal porque Dios tendría que tener globos oculares y captar el reflejo de la luz y etcétera, ¿no? Entonces, Él mismo estaría sujeto a fenómenos físicos y cómo es que Él los creó, ¿verdad? Entonces, que Dios ve, se dice en teología, es una manera de que nosotros comprendamos que Dios lo sabe todo, pero de una manera supereminente, o sea, infinitamente distinta y mayor a como nosotros vemos. Pero decir que Dios ve no es más que una herramienta para expresar esta cualidad divina. En el caso, pues, cuando estamos cantando, orando, ¿cómo tendría entonces que pensar en eso? No sé cómo tendría. Yo y no creo que me escuche, que me ve. Entonces, ¿cuál sería la imagen que yo tendría que tener al ser revisado? Bueno, dos aspectos de la respuesta, miren. La palabra imagen viene del griego, que es la misma palabra idea, que es la misma raíz de ídolo. Entonces, hay un primer riesgo, ¿no? Darle a Dios imagen es hacerlo ídolo. ¿Por qué? Por todo lo que ya dijimos, que sería limitarlo, ¿no? En todo caso, si algo habrá que imaginar, entre comillas, creo que sería cuando la Biblia o Jesús dice Dios es espíritu. La palabra que usa es neuma. Dios es neuma. Lo equipara, no es lo mismo, por supuesto, no es, literalmente no es que Dios sea aire, pero lo equipara con el aire. ¿En qué sentido? En que el aire no lo vemos, no lo tocamos, pero por el aire vivimos, ¿no? En general no estamos pensando en el aire, a menos que nos tapen la nariz, entonces sí pensamos en el aire. No pensamos en Dios, pero por Dios estamos siendo sustentados en la
Ahora, el aire está aquí, está en China, ¿verdad? Está en todas partes. Está afuera de mí, ¿no? Pero también está adentro de mí. Pero no es yo. Entonces, si se fijan, hay muchos atributos que ilustran el ser de Dios. No se puede ver, está en mí, está fuera de mí, no es yo, no se ve, no se toca. Ahora, cuando el aire sopla con fuerza, levanta un torbellino, yo puedo ver los efectos de su poder. Su poder, ¿verdad? Entonces, si algo hay que imaginar, pues es que ese Dios que me rodea y que está en mí. Lo amo tanto, pero no hay distancia entre Él y yo. O sea, aquí está conmigo, en todo caso, ¿no? Hay teólogos o escritores bíblicos que usaron más los antropomorfismos que otros. Es el caso del documento yavista y del documento deuteronomista. Si ustedes se fijan, en el documento yavista se insiste en que Dios le dice a Moisés: no verás mi rostro, vas a ver mis espaldas. Se insiste que el ángel de Jehová se aparece y habla cara a cara. En Deuteronomio hay la insistencia contraria, porque ninguna figura viste en el monte, se subraya, ninguna figura, ¿no? Entonces el yavista no tiene miedo de usar los antropomorfismos y entonces dice: Dios extendió su brazo, Dios descendió a ver a los constructores de la torre, Dios se acordó de Noé, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y entonces cuando lo tomamos en sentido literal nos espantamos. Por ahí leí un libro, creo que era de un judío incrédulo, por cierto, que decía que la Biblia hablaba de un Dios muy ridículo, como que un Dios que se acordó de Noé, o un Dios que dijo descendamos, ¿no? Entonces él estaba criticando la Biblia, pero tomándola literalmente. O sea, el error era de él, no de la Biblia. Que por supuesto, Dios se acordó de Noé, no quiere decir que se le olvidó y que de repente dijo: Noé se está remojando ahí, ya se ha de ver entumido, se me había olvidado, ¿no? Sino que es una manera de esa literatura perteneciente quizá al reino de Judá del siglo X antes de Cristo, ¿no? Ellos no tienen miedo de hablar de Dios con términos humanos sin reducirlo nunca a lo humano y sin dejarlo nunca en el mundo de la mística, que es un Dios creador del mundo material. Entonces la Biblia, esta es una de las cosas que nos debe sorprender de la inspiración. No caen ni en el extremo de los místicos que salen o niegan el mundo, ni en el de los dioses materiales humanizados o los hombres divinizados, ¿no? Ninguna de las dos, sino que hablando con términos humanos guarda siempre la trascendencia divina. ¿Verdad? Y por lo que decías también, ¿no? Yo creo que a Dios le interesa tanto explicarnos de una manera que nosotros podemos entenderla, sencilla. Yo creo que en ese sentido, pues gracias a Dios, porque pues no solamente nos da entendimiento, sino nos permite conocer las formas que conocemos nosotros físicamente, ¿no? Y yo creo que de esa manera podemos entender, no sé, su carácter, su poder, su presencia. No, y en el Nuevo Testamento, sobre todo las figuras son de la relación, ¿no? Dios es un padre, Dios es el esposo, Dios es el buen pastor. Entonces esas figuras, ¿no? El papá que está esperando que el hijo regrese a la casa, siguen siendo antropomórficas, pero su mensaje es netamente espiritual, ¿verdad? Digo, no falta quien cae y se quiere estacionar en la literalidad, pero sería tan absurdo como que cuando Jesús dice soy la puerta, de veras imaginemos a Jesús como una puerta. Que no come mi carne. Exactamente. Yo creo que la mejor forma de entender y hablar con Dios es como somos, así como somos, porque Él vino a nosotros. Nosotros no vamos a Él vino. Él nos comprende como somos. Él sabe nuestra forma, nuestra manera de expresar. Hablemos en todos los sentidos. Él lo entiende perfectamente bien, porque pues, Él nos ha formado. Cuando el Señor me sanó ahí en nutrición, la persona que me cuidaba dice que vio a un doctor que entró y me pasó la mano por encima.
y después de eso Dios me sanó. Entonces, cuando me llevaron al psicólogo y al psiquiatra y me estuvieron bombardeando de preguntas, ¿cómo es Dios? ¿Qué color son sus ojos? ¿Cómo es su mano? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te habló? Querían que yo les expresara en ese momento físicamente cómo es Dios o cómo lo hizo. Digo, no sé, lo único que sé es que ya estoy sano. Es lo único que te puedo decir. Sí, ahorita no puedo decir, pero, o sea, compartirte cómo es Él o cómo lo hizo, no sé. No, pero además, miren, de que tengamos una visión. Perdón, y esa visión yo no la tuve la persona que estaba conmigo. Y entonces ella me decía, ¿es que no sentiste, no viste? Y digo, no, yo estaba pues desesperado, ¿no? Completamente, estaba en etapa terminal y la verdad pues, lo que quería era morirme. En ese momento pues ni oraba ni quería ver a Dios, nada, no aguantaba el dolor. Entonces la persona, la que estaba conmigo fue la que me compartió. Dice, yo veo que tu doctor sale corriendo a buscarlo y dice, pues que no hay ningún varón, ni nadie, dice, pues yo lo vi. Dice, entonces, ¿qué fue? Cuando Dios nos da una visión, nos la da en categorías de nuestro entendimiento, de nuestra cultura. De ahí que sería incorrecto decir cómo es Dios. No, cómo se me manifestó a mí para que yo lo pudiera entender, eso es muy diferente a describirlo a Él en su ser propio, ¿no? Entonces, nada que ver. Entonces, sí, las visiones van a ser, o sea, yo les aseguro que ninguno de los profetas vio platillos voladores, ni tanques, ni submarinos. O sea, vio cosas que en su época podía él comprender. Algunos pastores lo manejan como la cuarta dimensión. Lo he escuchado en unas prédicas que dicen, es la cuarta dimensión. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque... Sí, así lo he escuchado en los pastores. El doctor Chu, pastor de Corea, fue el que hasta donde se inventó o retomó el término la cuarta dimensión, que mucha gente ha utilizado para algo más allá de lo que llamamos las tres dimensiones, pero creo que no es muy afortunado porque de entrada en la física hay una cuarta dimensión, que es el espacio-tiempo. Incluso hay una figura geométrica que se pretende trazar en 4 dimensiones. El politopo Romo, ¿verdad? ¿Cuántas dimensiones tiene en realidad el mundo de la física? No sabemos. Si la teoría de cuerdas, que se me hace muy mafufa, ¿verdad?, pero tuviera algo de realidad, habría muchas dimensiones. Es lo que dice Gauss, ¿no? En el universo, que ya no es de 4, hasta de 10, de 12 dimensiones. Así que pues cuarta o quinta, mejor no le pongamos número. Lo que sí es cierto es que hay una realidad divina en la que estamos inmersos. Yo les decía en la iglesia, creo que el domingo pasado, en otros siglos la gente no sabía que existían los microbios. O sea, nadie se podía imaginar que millones de seres imperceptibles estaban aquí alrededor. Que en un vaso de agua, en una cuchara de tierra, había millones y millones de seres. Y si alguien les hubiera dicho, no, es que mira, aquí hay millones de seres, te hubieran quemado en la hoguera, por loco, por brujo, no sé. ¿Verdad? Entonces, cuando un holandés que se apellidó Van Leeuwenhoek inventa los lentes de aumentos, es el primero que alcanza a ver que en una gota de agua hay seres. Y ahora pues ya lo sabemos, ¿no? Es algo análogo. La dimensión espiritual está aquí. Que no tenga yo un microscopio espiritual para ver lo espiritual, no quiere decir que no esté. Está. Lo percibimos a veces de manera, en lo que llamamos el discernimiento espiritual. Y a veces quizás de una manera más directa, más física, ¿no? Como en una visión, pero aquí está. De que hay ángeles aquí, hay ángeles, de que hay demonios, pero sobre todo de que estamos en Dios. Creo que ese es el tema central que hemos tocado hoy, ¿no? ¿Alguien iba a hablar? Ya no supe. Yo creo como el caso de Eliseo, que oró para que le abrieran los ojos a su siervo y vio o pudo ver los seres espirituales que estaban ahí con ellos. Que tiene su riesgo también, porque los hermanos luego inventan cada cosa
¿verdad? Aspiren a llegar a ese. Sí, o sea, si hay iglesias que niegan que hoy existan visiones, que existan dones, que por cierto es nuestro tema que tenemos que retomar, ¿verdad? Ya vimos el fruto del Espíritu, estamos cerrando los dones de lenguas y vamos a empezar a ver los ministerios, ¿no? Pero hay iglesias que niegan que hoy haya dones, mientras que hay otras que abusan. Hermanos que para todo ya vieron, y realmente ahí ya estamos frente a patologías, ¿no?, psicológicas, de gente que quiere reconocimiento, quiere aceptación y ya se pone a inventar todo lo que ve, todo lo que se le ocurre. Entonces, Estructura mental. sí, es muy delicado, Claro. es muy delicado. Yo creo que el poder ver el mundo espiritual es una excepción, no es la regla. Quizá eso nos ayude un poco, ¿no? O sea, por decir, hay una iglesia donde entra un joven y la esposa del pastor dice, veo que trae quién sabe qué encima de la cabeza. Y, o sea, ya es una costumbre. Vamos a dispararle unas saetas encendidas. Y entonces ya todos hacen la demanda que están disparando una flecha, ¿no? Entonces no es correcto orar porque Dios abra nuestros ojos espirituales. Pero espirituales. Espirituales sí, o sea, para entender mejor la escritura. No de fantasía. Eso, exactamente. No los de fantasía, de que con los ojos físicos estoy viendo cosas que no existen, sino los ojos espirituales es entender la Sagrada Escritura. De aquí nace todo, o sea, esta es palabra de Dios. Dice el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿No? Entonces, sí, es de cuidado. Porque sí, estaba viendo, creo que cada vez hay más abusos, ¿no? Estaba viendo unos pastores que en vez de ponerte la mano para que te caigas, te dan una patada. Otros que te dan una cachetada, pero bien puesta. Un chicle ungido, déjelo para que te sanes, pero si no estás enfermo y te lo comes, te enfermas. Me compartió un hermano, dice, voy a invitar a un hermano que él dos palabras te dice quién eres. Con que pronuncie dos palabras ya sabe. Ya tiene discernimiento. Y dice, le voy a invitar para que venga a ver cómo está la iglesia. ¿Y qué le dijiste? Fantasía. Pero es como eso, por si hay un productor acá, hermano. Carlos habla más de Sí, póntelo a derechito para que... Si no, los hermanos a la distancia no saben. Nomás te ven. Pero pues ya el hermano es muy grande y él comenta incluso que su papá, por decir en los 30, en los 40, sí Dios le permitía, o sea, por decir, estar con gente y decirle, tú estás viviendo esto y tienes esto. En aquel tiempo no se veía como, y este hermano tiene 80 años, yo creo que lo que me estaba comentando él, decía él, hoy en la iglesia ya no se vive eso, ya no se ve eso, porque estaba hablando de la necesidad que hay de que el Espíritu esté moviéndose en la iglesia. Por decir, ahí en ese sentido cristiano, y que fue un hermano que pues vivió en aquel tiempo, ¿no? Creo que algo decíamos cuando platicamos del don de milagros, del don de fe, o sea, de que existen los dones, pues existen, están vigentes, pero de que también hay abusos, imitaciones, pues también hay mucho. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Recuerden ustedes que al conquistar Canaán hay gigantes. O sea, hay gente que prefiere no conquistar Canaán, pero no, hay gigantes. Y hay gente que va a sucumbir ante los gigantes. Entonces, aquí el punto está en que, permitiendo que el Espíritu se manifieste, creyendo en todos los dones milagrosos, cuidemos mucho la actitud para no inventar, para no, como dice Jeremías, si Dios te dio sueño, pues háblalo, pero si no te dio. Hay de aquel que dice, Dios me habló y Dios no le habló. Entonces, creo que es el riesgo entre abusar y
y de lo que es auténtico. Entonces, pues, que Dios pueda hablarle a alguien de la vida de otra persona, una especie de don de discernimiento, es posible. Pero que hay muchos charlatanes hoy que se suben al púlpito y empiezan a decir, Dios me muestra que aquí hay una persona que le duele la cabeza. Por puras ley de probabilidades, va a haber alguien que le duele la cabeza, o sea. No, y dice, y es peor, pues, en una reunión en la iglesia, en un aniversario al aire libre, se invitaron a un pastor que tenía profecía y se le ocurre decir, acabo de ver a una hermana que engañó a su marido y ahí estaba. Ahí, profesor, es tremendo. O sea, no se puede. Me ha tocado que profetizan que tu hijo va a ser varón y ya viene parto y es mujer. O sea, obvio que hay mucha charlatanería, esa es la palabra ahí. Y donde, pues, las iglesias donde le abrimos la puerta a cualquier predicador, donde no hemos dado doctrina, donde la gente todavía es ingenua. Cuando hablamos del don de fe insistimos que la fe no es ingenuidad, ¿verdad? Entonces no estamos esperando que el profeta sea una especie de adivino. Ya vimos que el profeta es alguien que nos trae un mensaje de edificación, de consolación, no alguien que nos va a decir lo que tenemos que hacer. Eso es como regresarnos a la gente que lee el horóscopo, que quiere que le lean la mano y esas cosas, ¿no? Así se mueve el mundo. Ustedes vean en cualquier lugar, alguien pone su sillita y se leen cartas. Y se ve una persona totalmente desequilibrada y fracasada, pero la gente se sienta ahí para que le lean las cartas. O sea, ¿cómo? Es como la inclinación humana de que alguien me diga lo que tengo que hacer en vez de tomar nuestras responsabilidades, ¿no? En fin, es muy importante que el que tenga una auténtica palabra no avergüence, porque entonces ya está usando mal. Está cayendo de visiones. Pero ahorita también se está dando mucho en internet ataques de pastores contra pastores que están pues queriendo desmentir lo que otro pastor dijo. Sí, no, vi por ejemplo un ataque de un pastor de Guadalajara, Chuy Olivares, a otro pastor llamado Darío Salas, y luego el regreso de otro que no es pastor, es como sacerdote, porque está en una iglesia, se ven imágenes dentro de su iglesia y es púlpito, y está atacando y tildando de mentiroso a Armando Anducin. Pues eso va a ser inevitable. Yo creo que ahí lo que tenemos que tener cuidado es que si no tenemos una indicación de Dios directa, de una denuncia, pues, no caer en un juego así, ¿verdad? Porque a final de cuentas puede solo escandalizar a los no creyentes. Ese es el problema, ¿verdad? Creo que la clave, con esto cerramos, no es tanto atacar la herejía, sino dar la doctrina correcta. Porque una vez que la gente tenga una doctrina fuerte, lo demás solito se va a caer o se va a repeler. Pues si nos pasamos atacando, no edificamos. Si nos la pasamos construyendo, lo demás se hace de lado, ¿no?